Buenas tardes, mi gente. Hoy os voy a hablar de un tema que quería tratar desde hace mucho tiempo y es la movilidad eléctrica y de cómo hemos sido capaces de hacer más de 5.000 kilómetros sin gastar ni un solo euro en movernos. Así que vamos a por el vídeo. Bueno, pues para haber conseguido estos 5.000 kilómetros, ¿no?, es necesario tener un coche eléctrico y una instalación solar en casa para pues cargarlo de forma gratis, ¿no? Voy a empezar hablando del coche, aunque no voy a especificar muchas cosas sobre él porque ya haré un vídeo detallado del coche y luego hablaré de un poco de las placas solares y tal. Nuestro coche es el BYD Seal, es una marca 100% china y es un coche 100% eléctrico y su traducción es un poco curiosa, ¿no?, si traduces el nombre al español, porque sería Build Your Dreams, construye tus sueños, modelo Foca, ¿no? Es un nombre un poco curioso. Hay dos versiones, la de tracción trasera y 300 caballos y la de tracción integral y 530 caballos, que es la que nosotros tenemos. Lo hemos escogido esa versión porque perdíamos como unos 70 kilómetros de autonomía entre una y otra, porque tiene la misma batería, ¿no? Y bueno, pues hemos cogido esa porque, bueno, por temas de hielo y nieve preferimos tener tracción integral. El caso es que el coche homologa nuestra versión 510-517 kilómetros de autonomía, creo recordar. Obviamente ya sabéis que estas autonomías que homologan no son reales, o sea, son bajo unas condiciones muy determinadas, influye mucho la ruta, etc. Entonces, bueno, no hemos hecho todavía un viaje largo, pero en autopista da para hacer unos 370 kilómetros, más o menos, yendo a un ritmo rápido. Y nosotros en el día a día pues le hacemos muchos kilómetros, ya hablaré de esto en profundidad. Y el coche, bueno, pues homologa unos consumos de unos 10, bueno, nos está haciendo, mejor dicho, unos consumos de 17,5 más o menos, 17,5 kilovatios hora a los 100 kilómetros, y su batería es de 80 kilovatios útiles. Y pues yo creo que con estas pequeñas características del coche es suficiente para que, bueno, tengáis una idea de qué coche tenemos. Y vamos ahora a ver el tema de la instalación solar. Tenemos instalación solar de autoconsumo, eso quiere decir que tenemos placas solares, 29 placas solares, que no son todas iguales, y tenemos también batería en casa. Entonces, el coche se carga por las tardes, porque mi padre, que es el que lo usa, trabaja por la noche, ¿no? Entonces el coche está en casa por las tardes. Y el coche se carga directamente con la energía que dan las placas solares, suministran suficiente energía como para cargar el coche. Esto solo ocurre en verano, en invierno obviamente no vamos a ser capaces de generar tanta energía, por tema de orientaciones creo que no va a ser posible. Y esto ocurre siempre y cuando haga sol. Si está nublado, como hoy, no podemos cargar a la potencia máxima del coche y también vamos a descargar la batería de casa. Entonces, gracias a esta batería que tenemos en casa, somos capaces de no consumir de la red y de que si vemos que la batería baja mucho, pues bajar la potencia de carga del coche, etc. Es un poco tedioso. Hay sistemas que están pensados para cargadores eléctricos, sistemas solares de inversores que están pensados para cargadores eléctricos y que regulan dinámicamente la potencia de carga del coche. No es nuestro caso, nosotros no compramos unos inversores para las placas que valgan para el cargador que tenemos y por lo tanto tenemos que hacerlo de forma manual. Es un poco rollo, pero bueno, se consigue al final, la finalidad se consigue, que es la de no gastar dinero en cargar el coche, ¿no? Bien, tenemos dos juegos de placas idénticos que tienen orientaciones contrarias, es decir, que por la mañana funcionan bien unos y por la noche funcionan bien otros, por la tarde, perdón. Y tenemos otro set que está orientación sur, que es el que más potencia da, son las placas de mayor potencia. Y bueno, con estas 29 placas tenemos 10 y 10 y otras 9 en el frontal. Con esas placas somos capaces de generar unos 10 kilovatios a pleno sol, más o menos. Es decir, más de los 7 que consume el coche. Siempre y cuando no haga mucho calor. Si hace mucho calor, la eficiencia baja y ya sabéis que, bueno, a lo mejor ahí generamos 6-7 kilovatios y descargamos un poco la batería de casa. Bueno, yo creo que con esto ya os podéis hacer una idea de lo que tenemos para poder cargar el coche completamente gratis. Y ahora vamos a pasar al siguiente apartado. Bien, si estáis pensando en compraros un coche eléctrico, lo primero que tenéis que valorar, en mi opinión, es dónde lo vais a poder recargar.
Es decir, nosotros en nuestro caso, pues lo podemos cargar en nuestra casa, porque tenemos un garaje propio, ¿no? Y tenemos encima las placas solares, ¿vale? Pero bueno, eso es un añadido. Entonces, si tú vives en Madrid y no tienes plaza de parking y lo tienes que dejar en la calle el coche, para mí no es una buena idea comprarse un coche eléctrico. Que sí, que a lo mejor puedes cargar de vez en cuando en un centro comercial que vas o en un Mercadona, lo que sea, en un puesto gratis y te podría salir incluso gratis. ¿Qué pasa? Que lo mismo, a lo mejor si te haces pocos kilómetros tienes que recargar cada 3 días, pero llegas cuando te toca recargar y no hay nadie y está ocupado o lo que sea. ¿Se podría hacer? Se podría hacer, pero es mucho lío. Yo personalmente creo que la mejor opción es tener tu cargador en tu garaje, llegar, dejas el coche por la noche cargando, lo que sea, que hay tarifas muy baratas por la noche y tal, que es cuando la mayoría de la gente suele dormir y suele dejar el coche, ¿no? Y yo creo que es necesario tener pues eso, un garaje donde poder dejar el coche. Ahora, todo tiene un límite. Si os hacéis muchos kilómetros, si os vais a hacer muchos kilómetros con el coche, tenéis que tener en cuenta que en lo que dura la noche, ¿no? Tenéis que ser capaces de cargar el coche. Es decir, si vosotros gastáis 40 kilovatios al día, 40 kilovatios al día, tenéis que ser capaces de cargarlo en 7 horas, en 8 horas, las horas que esté el coche guardado en casa. Entonces, ahí lo que tenéis que tener en cuenta es, pues, según la ruta que hagáis normalmente para vuestro día a día, decir, vale, qué eficiencia tiene el coche que quiero o cuánta eficiencia necesito para poder recargarlo luego por la noche. Es decir, si yo me hago 200 kilómetros al día y el coche tiene una eficiencia de 20 kilovatios a los 100 kilómetros, voy a gastar esos 40 kilovatios. Entonces, ¿me va a dar tiempo a cargar esos 40 kilovatios en la noche? Sí, no, depende del tiempo que esté el coche, depende de la potencia que puedas contratar, etc. Entonces, eso es una de las cosas que tenéis que mirar antes de compraros un coche eléctrico. Y si vais muy justos, pues tendréis que optar por una opción más eficiente, a lo mejor más pequeñita, con menos peso, otra marca que sea más eficiente, etc. Aquí ya pues os tendréis que mirar pruebas de eficiencia en rutas similares a las vuestras, porque lo que más influye es el tema de la ruta en un coche eléctrico. Yo creo que la temperatura también influye, pero sinceramente creo que lo que más influye es la ruta. Como hagáis rutas de muchísima autopista, la eficiencia baja una barbaridad. En invierno más, obviamente. En verano también. En verano también baja porque estás con el aire acondicionado puesto. Entonces, nosotros, para que os hagáis una idea, antes de que llegase el calor, que a lo mejor no hacía falta poner el aire acondicionado, ¿no? En el día a día gastábamos unos 26-28% de batería del coche. Ahora estamos gastando unos 32, un 32% más o menos. O sea, ha subido en torno a un 6% el consumo del coche. Hacemos unos 170-180 kilómetros y en esos 160-180 kilómetros ha subido en torno a un 6% el consumo más o menos. Bueno, algo menos a lo mejor. Entonces, tenéis que tener en cuenta eso, la eficiencia a la hora de elegir un coche eléctrico. Bien, ahora os voy a decir mi opinión de si os renta un coche eléctrico o no en función de los kilómetros que os hacéis al día. Personalmente, si os hacéis menos de 100 kilómetros, yo no creo que os rente un coche eléctrico. A no ser que ya tengáis un coche grande, o sea, yo personalmente un coche lo compro con la intención de que me valga para el día a día y si me tengo que ir de viaje poder usarlo, ¿no? Entonces, si te haces menos de 100 kilómetros en tu día a día, te puedes comprar un coche eléctrico pequeño, un Smart, un Mini, un Zoe o algo así, un Renault Zoe. Y con eso pues tienes para hacer tu día a día y te vas a ahorrar un dinero y tal. Pero claro, luego cuando te quieras ir de viaje, con esos coches no te puedes ir de viaje. Entonces, yo me compraría un coche con el que me pueda ir de viaje y con el que pueda hacer el día a día. Si ya tengo un coche con el que me puedo hacer los viajes, aunque sea de combustión y me salgan más caros los viajes y tal, bueno, porque realmente en los viajes no se ahorra tanto con un coche eléctrico, incluso puede llegar a ser más caro, ¿no? Porque los supercargadores son más caros, etc. Entonces, si ya tenéis un coche para viajes largos y os hacéis pocos kilómetros, pues os vais a una opción de un coche pequeño. Pero yo personalmente a partir de 100 kilómetros al día, 150, 170, 180, 200 kilómetros al día, creo que ya sí que se rentabiliza mucho y es muy rentable comprar un coche eléctrico. Y bueno, pues ya llegamos al límite superior que os he comentado antes, de si os da para recargarlo el tiempo que está en casa. Es decir, tú puedes ser un taxista que estés todo el día moviéndote y hacer a lo mejor 200, 300 kilómetros en un día, pero claro, luego tienes que recargarlo por la noche, tiene que dar tiempo a recargarlo. Entonces,
ahí llegas al límite superior del tiempo de recarga pues, de tu día a día. Pero en definitiva eso, yo creo que entre 100 y 200 kilómetros es una ruta bastante adecuada para hacer con un coche eléctrico, poder recargarlo por la noche y que sea rentable. Ahora voy a hablaros de qué autonomía elegir, porque siempre que miramos un modelo de coche solemos tener varias diferentes opciones de batería y de autonomía y por lo tanto de precios, ¿no? Yo personalmente, si os vais a hacer muchos viajes, si viajáis mucho me refiero a lo mejor más de 10-15 viajes al año, para mí eso ya me parece mucho, 15-10 viajes largos en coche, me refiero largos a más de 500 kilómetros, ¿vale? Entonces, si os hacéis más de 10-15 viajes de más de 500 kilómetros al año, pues yo personalmente me iría por una batería muy grande, de en torno como lo que 650 kilómetros o algo así. ¿Por qué? Porque si os hacéis muchos viajes y tenéis una batería de 500 kilómetros, pues a lo mejor para hacer un viaje de 500 y muchos, 600 kilómetros, si lleváis el coche cargado y vais 3-4 personas en el coche, pues a lo mejor tenéis que pagar 2 veces, porque la eficiencia baja mucho. Si os hacéis pocos viajes y queréis ahorraros un dinero, pues quizá os podéis coger pues, una opción de pues, unos 500 kilómetros de autonomía y pues eso, un par de veces al año para que te vas de viaje con el coche, tener que parar 2 veces para cargar para llegar al destino, tampoco pasa nada, porque viajas poco, viajas pues eso, 5 veces, un par de veces al año haces viajes así en coche, bueno, pues tampoco es un drama, ¿no? Y ahí ya pues entra mucho la diferencia de precios que haya entre una versión u otra. También tenéis que tener cuidado con el tema de la composición química de las baterías. Por ejemplo, Tesla, los vehículos de larga autonomía tienen baterías normalmente de níquel cadmio, NMC, níquel, manganeso y cadmio creo que son. Esas baterías son más peligrosas, se incendian, se degradan más con las cargas rápidas y no se deben cargar al 100% porque también se degradan. Es decir, en esos aspectos son peores que las de litio ferrofosfato, que es la que monta nuestro BYD, y son las que montan los Tesla en pues los de corta autonomía, los de tracción trasera de corta autonomía. Esas baterías tienen menor densidad energética, es decir, que pesan más para el espacio que ocupan, ¿no? Y para la densidad energética, la cantidad de kilovatios que te da. Y por lo tanto no las suelen usar las marcas en largas autonomías. ¿Qué pasa? Que estas baterías son mucho más seguras, no se incendian, se permiten cargar rápidas sin degradarse, se pueden cargar al 100% los días. Es más, el fabricante te recomienda cargarlas, si no todos los días, una vez a la semana, para que se ecualice y tal. Y bueno, pues nosotros elegimos el BYD, entre otras cosas, porque era una batería de larga autonomía, aunque tiene más o menos la misma autonomía que el Tesla de corta autonomía. Ya os hablaré de eso en el vídeo del coche. Y porque tiene batería de litio ferrofosfato, ¿vale? Pero bueno, elegimos por muchas otras cosas más este coche en lugar de un Tesla. Pero bueno, eso es otra cosa que tenéis que tener en cuenta, la autonomía en función del precio y que no se os olvide mirar la composición de las baterías. Hablemos del tema de cargar la batería. De pues eso, no pasarla al 80%, no dejarla que baje por debajo del 20%, y esto influye directamente en lo que hemos visto antes de la autonomía. Es decir, si tú en tu día a día haces unos 200 kilómetros diarios, ¿no? No te recomiendo que compres un coche que te vaya a ir justito, es decir, que no te compres un coche que tenga 300 kilómetros de autonomía real. ¿Por qué? Porque vas a estar todos los días gastando a lo mejor pues del 100% al 15% de batería, o del 100% al 20%, entonces eso degrada mucho la batería. Si son de litio ferrofosfato te da más igual, ¿vale? Te da más igual, pero bajarla por debajo del 20 también afecta, ¿eh? Entonces, yo personalmente me cogería un coche que tenga una autonomía real del doble, es decir, que vais a hacer 200 kilómetros y os a un coche que tenga mínimos reales 400. Que 400 kilómetros en WLTP, según la ruta y eso, son unos 100 kilómetros más. Es decir, un coche que homologue WLTP, mínimo 500 kilómetros, me iría yo. Y de esa manera podréis hacer pues lo que se hace siempre de no cargar por encima del 100% y no bajar nunca por debajo del 20%. Es decir, vais a tener siempre un 60% solo de batería. Y os habéis ido al doble, entonces con el 50% de consumo os bastaría. Nuestro coche, nos hacemos 160-170 kilómetros y ya he dicho antes que gasta un 33% de batería. Entonces es bastante eficiente, no está mal, no está mal. Tenemos 17,5 kilovatios hora de consumo cada 100 kilómetros. Los Tesla sí que son más eficientes, es donde son los reyes en eficiencia. Pero bueno,
a ver, es importante la eficiencia, obviamente. Cuanta más eficiencia, menos gasta y menos te va a costar recargarlo en casa. Si lo pagas, o en nuestro caso que no lo pagamos, menos tiempo de, menos tiempo de sol necesitas para recargar el coche. Y cuando hagas viajes largos, pues también menos te va a costar recargarlo en carretera. Pero bueno, yo creo que con esto ya dejamos cerrado el apartado de eficiencia y de cargas y vamos a por el siguiente punto. Bien, en el siguiente apartado os voy a hablar de números ya. Voy a poner la pantalla de mi ordenador, que me he hecho un Excel con los números que hemos ido sacando durante estos 5.000 kilómetros y vamos a ir empezando. Bien, estaréis viendo una tableta en la cual hay los 5.100 y pico kilómetros que hemos hecho, ¿no? Está también el consumo del coche tras estos 5.000 kilómetros, que este consumo es consumo total de energía que me lo da el cargador de mi casa, ¿vale? Que son 1.009,44 kilovatios hora, ¿vale? Si hacemos una estimación de estos 1.009 kilovatios con el precio medio de la luz, que estáis viendo aquí el valor que le he metido, ¿no? Esto lo podéis meter vosotros el valor que mejor os venga, que tengáis en vuestra tarifa o lo que sea, nos sale que nos habríamos gastado unos 150 euros. Haciendo una estimación durante esos 5.000 kilómetros con un coche de gasolina saldrían unos 609 euros y con un diésel unos 420 euros. Y con un GLP, un coche de GLP, que es del coche del que nosotros venimos, saldría un total de 359 euros. Entonces, si lo hubiésemos tenido que cargar en casa a un precio medio de luz, que luego se puede rebajar el coste, nos hubiésemos ahorrado unos 200 euros en 5.000 kilómetros. 5.000 kilómetros que lo hemos hecho a lo mejor en mes y medio, ¿no? Más o menos, mes y medio, sí. Entonces, 200 euros ahorrarse en mes y medio quizás no es mucho. Pero claro, si tenemos en cuenta que nos ha costado cargarlo 0 euros, nos iríamos a un ahorro de 350 euros en mes y medio. Eso ya, bueno, no está mal, es menos de lo que cuesta el coche, perdón. Entonces, no se paga solo el coche, es decir, no se rentabiliza. Sí que se reduce el tiempo en el que lo vas a rentabilizar porque es un combustible más barato del que veníamos, pero no se rentabiliza a tiempo real. Si el coche fuera más eficiente, esta cifra de consumo se hubiese reducido en 5.000 kilómetros, entonces, bueno, sí que se podría llegar a rentabilizar más. Pero bueno, no es un mal número, no me parece un mal número, 350 euros en mes y medio que tiene el coche, y en 5.000 kilómetros no me parece mal. Y ahora vamos a indagar un poco más en lo que nos hubiese costado cargarlo en casa. Porque he puesto aquí 150 euros, que es con un precio medio de luz, pero hay un montón de tarifas de coche eléctrico que te permiten reducir tener un valor medio de luz, un valor de luz, un coste de luz reducido durante ciertas horas, durante 8, 10 horas, lo que sea. Y estas tarifas suelen estar en 0,04, es decir, que nos iríamos a 50 euros para hacer 5.000 kilómetros, más o menos. Cosa que, es impensable con un coche de combustión hacer 5.000 kilómetros con 50 euros. Y diréis, bueno, pero es que un coche de combustión, pues tú tardas nada en recargarlo. Bueno, a mí me da igual el tiempo de recarga. Para el día a día me da exactamente igual. En mi caso, pues sí, lo tenemos que estar controlando, tal. Bueno, pues es un poco rollo. Pero si hacéis bien las cosas y tenéis unos inversores fotovoltaicos compatibles con vuestro cargador eléctrico, se gestiona automáticamente. O si gastáis energía de la red, que no pasa nada, pues os gastaríais 50 euros o algo así, en hacer 5.000 kilómetros. Y llegas, lo enchufas y ya está. Y es una comodidad increíble no tener que... ¿tengo que echar ahí gasolina? Venga, me da para mañana, ¿no? Tú llegas, todos los días lo enchufas en tu casa y te olvidas. Y no tienes que ir a la gasolinera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, el hecho de que los tiempos de recarga sean muy altos no me afecta en el día a día. Sí que nos afecta, obviamente, cuando vayamos de viaje. Ahí sí que hay que tenerlo más en cuenta. Y ya cuando hagamos un viaje largo con este coche, os informaremos de a ver qué tal los tiempos de recarga, a ver si lo hemos podido compaginar con parar a comer o lo que sea, para no perder tiempo. Pero por ahora creemos que es bastante más cómodo que un coche de combustión interna para el día a día. Y bueno, pues ya llegamos a las conclusiones de este vídeo y solo deciros que para mí son todo ventajas la movilidad eléctrica. Y bueno, para los que no me conozcáis, yo vengo del mundo de la automoción, es decir, me gusta mucho la gasolina, como se diría, ¿no?
Y que una persona que siempre ha estado conduciendo coches de combustión, he sido piloto, etcétera, que diga esto es la opinión más imparcial que pueda haber, creo yo. Incluso yo estaría en contra de la movilidad eléctrica por lo que representa y tal. Pero personalmente, cuando coges un coche eléctrico y esa comodidad que te da de marcha, de no escuchar las revoluciones del motor, de no tener que ir cambiando de marcha, etc., eso te da una tranquilidad increíble. Obviamente, para ir a hacer un tramo de carretera chulo, prefiero llevarme un coche de combustión, por las sensaciones y todo eso. Pero para el día a día, para ir a trabajar, para hacer un viaje largo y todo eso, prefiero un coche eléctrico. Te ahorras dinero en el día a día, en viajes largos no tanto. En el día a día es mucho más cómodo pues recargarlo porque lo dejas en tu casa enchufado y te olvidas. En viajes largos no, entonces creo que la movilidad eléctrica para el día a día es muchísimo más cómodo y para viajes largos quizás no tanto, pero se puede hacer más cómodo si, bueno, ya cuando tengas una experiencia y conozcas los cargadores o tengas más experiencia con el coche, seguro que es más cómodo que un coche de combustión. Todavía no puedo hablar mucho de esto porque no he hecho un viaje largo, pero bueno, cuando lo haga ya os mantendré informados. Y yo creo que ya está, yo creo que no me dejo nada por hablar. Así que nada, me queda pendiente hacer el vídeo del coche y cuando lo usemos para viajes largos también haré un vídeo de eso. Así que nada, dejadme en los comentarios qué os parecen estos números que he sacado del coche eléctrico, de esos 350 euros que nos hemos ahorrado en mes y medio más o menos. Y nada, pues cualquier otra duda que tengáis de la movilidad eléctrica o consulta que queráis hacerme, me lo dejáis en los comentarios también, os responderé. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.